Hola, esto es un video dirigido para mí mismo. Le hablo desde mi yo actual hacia mi yo de 14 años que en el 2016 quedó mirando de forma muy descontenta en la televisión sin lograr entender el por qué Colombia dijo no a un acuerdo de paz. En ese momento yo pensaba que la paz era algo obvio, era casi lógico, pero no entendía que la paz no es solo dejar de disparar, sino de enfrentar memorias, miedos y verdades y desconfianzas que no todos estamos dispuestos a asumirlas. Años después entendí que ese no fue solo un voto, más bien fue un reflejo de un país que fue fracturado emocional, social y políticamente. El no ganó por apenas 53.894 votos, lo cual fue mínimo, pero hubo algo mucho más fuerte y fue la abstinencia, la cual logró ser mucho más relevante, ocupando un porcentaje de 62% por el cual el país no decidió votar. Mi pregunta fue, ¿por qué millones de personas decidieron no participar en una decisión tan histórica, algo tan importante y relevante para el país, algo que transformaría de forma trascendental? ¿Y acaso fue por cosas exteriores o fueron cosas que vinieron más desde nuestro interior? Tal vez fue por miedo, tal vez fue por indiferencia, falta de información, falta de desconfianza en el Estado. Muchas cuestiones que llegaron en ese momento que tal vez nos desconectaron de manera emocional con el acuerdo. Y lo más duro de ver es que en las regiones más golpeadas por las que votaron el sí a la paz fueron las que son más involucradas en este conflicto de la guerra, pero lastimosamente su voz fue neutralizada por regiones que no vivieron ese conflicto y es algo irónico, ya que los que más habían sufrido querían la paz y los que no la han vivido, no han estado directamente relacionados con ella, decidieron un resultado totalmente distinto. Ahí comprendí que el conflicto no es solo guerra, es una contradicción entre justicia y venganza, entre perdón y castigo, entre memoria y olvido, entre campo y ciudad, en donde Galton dice que este conflicto tiene tres elementos, los cuales son contradicción, actitudes y comportamientos. En ese plebiscito todo estaba en juego. No fue solo una decisión política, fue una decisión emocional, cultural y histórica. Y sí, al principio pensé que el 2 de octubre fue un fracaso nacional, pero ahora lo veo de una forma muy distinta. Fue una oportunidad incómoda, pero a la vez necesaria. En vez de ignorar a quienes dijeron no, el gobierno tuvo que renegociar el acuerdo e integrar sus preocupaciones. Eso ocasionó un dolor, pero fue un acto de no violencia, el cual es transformar el rechazo en diálogo, en canalizar la oposición sin volver a la guerra. Esa renegociación, eh, aunque fue criticada en su momento, fue una estrategia de transformación del conflicto en una no rendición. Y aquí es donde me encuentro con la verdad más profunda, y es la paz no es solo un derecho, también es un deber, y está en nuestra constitución. No es opcional y no podemos decir, eso no tiene que ver conmigo. Entonces la abstinencia también es una forma de violencia. Callar también rompe el tejido social. ¿Cómo construimos paz si la mitad del país no se siente parte de este proceso? Entonces, la paz no se firma, se construye día a día y para eso se necesita memoria. La memoria no es contar el pasado por tristeza, sino entender por qué duele, a quién le duele y cómo evitar que esto se repita. No hay paz si no hay memoria que no importe.
necesitamos reconocer todas las víctimas que fueron involucradas en este conflicto. Las FARC, las víctimas del Estado, los falsos positivos, los desplazados, los que perdieron confianza en las instituciones, los que crecieron con miedo hacia el otro. La paz no es un lado que gane, es que podamos poner todas las verdades sobre la mesa y construir algo nuevo. Pero propongo un ejercicio que nos haga ver el conflicto y la abstinencia de un modo distinto. Y lo llamo cartografías del silencio. Es un mapa interactivo que superponga tres cosas. ¿Dónde ganó el sí y el no? En donde hubo más abstinencia y en donde hubo más violencia histórica. Al verlo entenderíamos algo poderoso. El silencio electoral se concentró en zonas más afectadas por la guerra, mientras que las zonas con más dolor sí participaron. Eso rompe un mito que a nadie le importa la paz. En realidad a quienes más les dolía sí les importaba, pero su voz no fue lo suficientemente fuerte para poder ser escuchada. Y este ejercicio serviría para que el derecho a la verdad, para revelar cómo el país decide desde lejos lo que pasa en sus territorios que más sufren. También reforzaría la reconciliación al mostrar que la indiferencia también es hiriente. Y sobre todo sería un acto de cultura de paz, porque no es excusa para evitar todas estas cosas, todo lo que concierne hacia nosotros y cómo nosotros también nos podemos ver reflejados en las vidas de otras personas, de cómo nuestras decisiones y comportamientos y todo lo que hacemos puede también eh, transformar y puede también repercutir en alguna acción o en algún eh, en algún hecho que pueda ser perjudicial o pueda ser también relevante para su construcción, y porque no es excusa de no participar de todas estas cosas que nos involucran a cada uno de nosotros, el cual es una invitación a comprender. Yo no soy político y no soy víctima directa, pero tengo voz, tengo memoria y tengo responsabilidad. Eh, y tengo el conocimiento de que al poder comprender un panorama mucho más amplio, el poder expresarlo y proponer ideas, escuchar y construir, se pueden lograr múltiples cosas sumamente beneficiosas para la progresión y transformación de cada una de las vidas que han sido afectadas por la violencia en nuestro país. La no violencia, como dice Galton, no es una pasividad, es una fuerza ética. Es actuar sin destruir, es transformar sin humillar, es confrontar sin odiar. La paz no es simplemente no pelear, es dignificar la vida. El 2 de octubre del 2016 no fue el final del proceso de paz, fue el inicio hacia una conversación incómoda que todavía debemos seguir. Y hoy, mirando hacia atrás, yo me pregunto el por qué no dijimos no, sino qué hacemos ahora con ese no. Porque la paz no se vota, la paz se construye todos los días. La paz no es un resultado, es un camino. Y solo empieza cuando dejamos de ser indiferentes. Agradezco su atención y gracias.